No, no es lasaña. Pocos ingredientes bastan para disfrutar de todo un icono del sabor y tradición de la cocina italiana. Hola, soy Bárbara y hoy vamos a preparar esta receta que enamorará tu paladar y el de los que más quieres. Para empezar, necesitarás 1,5 kg de melanzane, así es como llaman a esta verdura allí. Ya verás cómo después de esta receta habrás vivido toda una experiencia italiana. Córtalas en rodajas de medio centímetro de grosor. Colócalas por capas en un colador y añade sal entre ellas para eliminar su sabor amargo. Déjalas reposar presionando con un plato y algo pesado encima. ¡Vámonos al fuego! En una olla pequeña, añade un chorrito de aceite de oliva porque vamos a rehogar a fuego medio un diente de ajo que aportará un toque de sabor. Cuando esté dorado, retíralo. Seguidamente, vierte 750 ml de salsa de tomate triturado a la olla, junto con una cucharadita de sal, pimienta negra, una cucharadita de bicarbonato para rebajar la acidez del tomate y albahaca. Si es fresca, mucho mejor. Remueve la salsa con amor y déjala cocinando a fuego bajo y con la tapa puesta unos 40 minutos. Eso sí, remueve cada 10 minutos. Mientras tanto, rallaré 120 gramos de queso. Si es parmesano como en la receta tradicional, mejor. Como alternativa, usa otro queso bien curado. Aprovecha este instante para indicarme desde qué lugar estás viendo mi receta para poder saludarte en un próximo vídeo. Y como no podía ser de otra manera, la nostra parmigiana contará con 500 gramos de queso mozzarella. Córtalo en dados y reserva un trocito más grande para el final. ¡Ecco! Tras 40 minutos, así de sabrosa y aromatizada ha quedado nuestra salsa di pomodoro. Reserva y deja que se enfríe. A continuación, enjuaga una a una las rodajas para retirar la sal y sécalas muy bien. Quisiera aprovechar para mandar un saludo a nuestras seguidoras Dilia Figueroa de Caracas y Esperanza Oltra de Valencia. ¡Perfecto! Ahora pásalas por harina, retira el exceso y, como manda la tradición, fríelas en una sartén con abundante aceite. Pero si prefieres una parmigiana más ligera, puedes cocinarlas a la plancha, aunque obviamente el sabor del resultado final será diferente. Te aconsejo freír por ambos lados unas 4 o 5 rodajas por tanda. Cuando veas que alcanzan un color dorado, retíralas del fuego y pósalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. ¡Atenzione! Toma una fuente para horno porque vamos a empezar a dar forma a nuestra parmesana. Lo primero será bañar toda la base con una ligera capa de salsa de tomate, equivalente a 2 cucharadas soperas. Ahora crea una primera capa de verdura por toda la superficie. Cúbrela con un poco de tomate. Reparte unos dados de mozzarella por encima, junto con un buen puñadito de queso rallado. Trocea unas hojas de albahaca y agrégalas también. Repite estos pasos hasta lograr unas 4 capas de relleno, siempre intercalando la orientación de las rodajas para que el resultado final quede más compacto. En la quinta y última capa, obviaremos la albahaca y desmenuzaremos con nuestras manos, en trozos más pequeños, el pedazo de mozzarella que habíamos reservado. Hornea esta maravilla a 200 grados durante 30 minutos y sin ventilación. Engalana tu mesa, rodéate de buena compañía y disfruta saboreando este momento para que quede grabado como uno de tus mejores recuerdos. Si te ha gustado, sigue nuestra cuenta de Food & Glory para más recetas que saben a gloria. ¡Chao!